¿Y si llamamos suerte a las decisiones correctas? Si llamamos suerte a las decisiones que tomaste anteriormente? Si llamamos suerte a la fortaleza con que trasciendes las infiernas batallas internas, solo vos te sacaste de ellas. Si llamamos a tu intuición suerte y a tu capacidad de seguirla ciegamente, si llamamos suerte a la constancia con que forjas lo que quieres, aunque el contexto no coopere. Si llamamos suerte a los verdaderos amigos que supiste elegir y esperar que aparezcan en tu camino. Si llamamos suerte al buen dormir que te dio al día siguiente la lucidez de tomar la oportunidad que se ajustaba a ti solamente. Si llamamos suerte a terapia de llevarte pétalos de compasión donde nadie pudo verte. Si llamamos suerte a todos los no, que por caprichosos resultó no tenerlos más dichoso. Si llamamos suerte a tu responsabilidad de hacerte cargo de vos mismo, soberano de la historia que se vive, escribirás tu historia, libre de casualidades. Suerte es la relación entre causa y efecto. Es la relación entre los acontecimientos, eventos, sucesos. Escribirás tu historia. Y si llamamos suerte a tu conciencia, un mar Mediterráneo te envolverá, sabiendo que puedes volver a ella, a recalibrar, a tomar la decisión correcta. Y allí llamarás suerte a tu conciencia que sembró y ahora está levantando cosecha. Bienvenidos, bienvenidas a Zona Verde, el podcast. ¡Woo! Tengo por aquí Oli. a una invitada. Bienvenida, ¿cómo estás? Ya te vieron. Acá estoy. Creí que estaba como tapada, ¿no? Con el sombrero podríamos haber hecho esto así. Ah, bueno, sí, Zona Verde, el podcast. Sí. Podía ser toda una... Y lo empezábamos, mirá. Me encanta, me encanta. Bueno, Estefanía Dottori, ¿cómo Así estás? es. Bienvenida a este espacio. Gracias de nuevo por aceptar Gracias. mi invitación una vez más. Para contexto, historia, ya habíamos grabado esto. Ya era el primer capítulo que iba a salir en el plan, pero todo cambió. Sí, La vida. escenografía, exacto, la vida, muchas más ideas y pues nada, para mejor siempre. Entonces Sí. espero que disfrutes. Yo encantada, a mí me gusta charlar, así que si me entrevistas de nuevo, Sí. estoy. Sí, Acá estoy. esa vez fue como 2 horas de charla seguida. Filosofamos mucho, me gustó, Sí, me gustó. sí. No, y que tienes muchísima información también y yo también, a mí me encanta escuchar a la gente aprender, entonces fue como, ¡wow! Gracias. Me encanta. Gracias. Pero bueno, hoy venimos a hablar de ti, de tu arte. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal la primavera? ¿Cómo la llevas? Estoy feliz con ¿Sí? esta primavera, porque a mí el invierno acá se me hizo largo. Sí. Tuvimos 1 mes y medio de lluvias. Sí, no paraba. Llegaba un momento que era como, "Ay, por favor,
quiero ver un color. Se me hizo largo el invierno en ese sentido. Así que esta primavera la estoy disfrutando mucho. Estoy descubriendo los árboles. Estoy viendo cómo mis plantas explotaron. Lindo, lindo. La verdad Ay, que hermoso. Yo también anhelaba. lo hablaba con el chico que vino antes, Nacho, que soy persona de mucho sol. Entonces ver el cielo azul y todos los días así despejado también me hace demasiado feliz. Sí. El invierno también me cuesta bastante, pero bueno, el verano también me cuesta el calor, la temperatura y todo. Entonces, esta es la época perfecta para salir, para estar por ahí. El intermedio. Exacto, pero bueno, comencemos. Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, para que te conozcamos un poco, qué haces, a qué te dedicas. Cuéntame. Bueno, qué pregunta compleja. Total. Porque soy un fragmento de muchas cosas. Nos conocimos a través del arte. Juliana, yo empecé mi proceso terapéutico con mucha intensidad acá en Europa y esta indagación profunda de mi psiquis, de mi infancia, me llevó a empezar a escribir, a empezar a conectar con el papel y hoy descubrirme en una faceta de poeta. Pero derivo en ello después de haberme formado como geóloga. Trabajé muchos años en la industria del petróleo. Tengo algunos másteres. Tengo un máster en extracción de petróleo, como un ámbito muy técnico. Sí. Después me gustó mucho la parte de humanidades. Vine acá a Barcelona y estudié constelaciones familiares y sistemas organizacionales. Wow. Para entender las dinámicas de grupo y por qué sucedían algunas cosas. Esto puede servir para la integración de una empresa con otra, como cuando dos familias se unen a través de un casamiento. ¿Qué pasa con ese amalgama, no? Porque hay líderes, hay gente que se ocupa de determinadas cosas. Total. Estos roles que ocupamos a nivel familiar se extrapolan después en el trabajo. Y hay dinámicas que se pueden resolver teniendo esa concepción. Después estudié programación. Wow. Hice un máster en ciencia de datos. Todo. Y hoy no me dedico a nada de todo eso. Okay. Así es la vida, va dando es vueltas. Así, pero sí es un trabajo donde aplico muchas cosas de un poquito de cada cosa. Soy instructional designer. O sea, el trabajo que ejecuto en el diario es diseñar cursos en italiano para el mercado italiano de cómo se utiliza un software que es el de la empresa para la que trabajo. Sí. Y en este proceso, bueno, poeta y con el lograzo de haber hecho, bueno, el primer libro. Sí, hermoso. Pero, felicitaciones. Gracias. No, gracias. sí, ya habíamos hablado un poco de eso. Sí, y creo que el inmigrante tiene como un mix de un montón de cosas en su bagaje, entonces es como, ¿quién eres? O eres poeta, y digo, uy, pucha, es que no es ni uno ni el otro. Soy muchas cosas. Claro. Eres muchas cosas. Y uno va expandiendo terrenos dependiendo del contexto o el movimiento interno principalmente. Pero ese sería un resumen de esto, un simple mortal que un día conectó con la poesía y que acá descubrimos que tiene un muy bonito impacto en otras personas, pero estoy descubriéndolo en paralelo que se construye. Que vas viviendo la vida y que eso me gusta como el no satanizar el que hice esto, estudié esto, no me dedico a nada de esto en este momento, pero todo de alguna manera converge y se complementa y te ayuda, tanto a tu arte como a tu vida día a día. Entonces... Por supuesto, y a mí me había pasado de conectar antes con la poesía, con grandes escritores, pero no terminaba como de engancharme del todo porque era un lenguaje metafórico a un nivel de abstracción que uno se queda pensando como, ¿dijo A o dijo B? Tengo que ¿Quiso decir que se tire del abismo o que en realidad el abismo lo tiró a él? Y a mí esa duda no me gusta. Yo entiendo que el arte tiene que traer guiones a lugares donde no hay, a través de lo que hemos pintado hoy, a través de la palabra, pero esta poesía tiene una cosa de explicitud, de claridad, y tiene que ver con lo que he estudiado antes, ¿no? Porque uno tiene que ser muy claro para decir, bueno, esta es la composición de una roca y es esta, no es otra. Sí. Haber pasado por una formación técnica me parece que también ayuda a ser muy precisa en la elección de las palabras o darle valor a la precisión de las palabras. Amplía tu léxico un montón, puedes transmitir. Además, sobre todo si diseñas cursos, tienes que saber comunicar lo que vas a enseñar. Entonces te da muchas herramientas. Qué lindo eso. Me gustó mucho lo que acabas de decir de cómo fue el arte
es crear guiones donde no los hay. Ujú. ¿Dijiste eso? Sí. Hermoso eso, ¿cómo ves? No, nunca había escuchado eso, me quedé ahí como clavada en esa parte de la conversación. No, me parece increíble porque mucho de lo que se habla alrededor del arte es como ya todo está creado, ¿sabes? Como ya... No, somos infinitos. Tú dices que no. El Sí. humano es infinito. Pero ¿qué tal la idea de que está creado pero se transforma de diferentes maneras y se comunica de diferentes maneras? Como digamos la poesía misma, ya había como toda este bagaje, pero vienes tú y lo transformas a algo que ya nos estamos adelantando un montón, ¿no? Procesando, estoy como tic, 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 tic. Porque sí, si nos vamos al lado humilde del humano, de decir, hay algo más, y hay una precisión que la demuestra, la simetría perfecta y el funcionamiento de una planta, un cactus, a lo que vayamos a observar, el funcionamiento del pelo que hablábamos hace un rato, Sí. o sea, en cualquier cosa que uno investigue del funcionamiento de cómo somos o qué acontece en la naturaleza, es una masterclass. Total. Y lo que estamos haciendo hoy con la tecnología es repetir ese nivel de capacidad que tiene. Todavía no podemos replicar esto porque es una compu imposible. No lo entendemos en... Imposible. Entonces sí creo que si nos ponemos en esa postura de decir, pucha, hay mucho que pudimos explicar y hay mucho que no podemos explicar y nos embarga el misterio, desesperados para ir a buscar la respuesta correcta o para decir, no me resisto a esto. Ujú. Simplemente me considero un observador de todo lo que sucede porque realmente no tenemos dominio de nosotros mismos. Pero para no irme tanto, diría, y sí, el arte puede ya existir Exacto. y nosotros somos canalizadores Eso. de estas inspiraciones que tienen que ver y que te llegan a vos puntualmente, a mí puntualmente, porque hay una combinación justa de entendimientos del pasado, proceso personal, Exacto. tantísimas puertas internas que se Puntos tienen que se alinear conectan. Ujú. para que a mí me caiga un poema en 1 minuto y medio. Yo te lo he comentado esto, que no me pongo a pensar un poema. Digo, ay, voy a ver, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo decir acerca de las manos? No. Ujú. Si no viví la angustia, lo que sea, pero si no transité, no me sale el poema. Y esta inmediatez, yo siempre la enajené un poco de mí. Dije, esto es inspiración pura, esto es lo que alguien diría o lo que algún pintor diría. No sé si puedo hacerme tanto cargo de esta obra porque no sé si realmente la hice yo, porque es un nivel de precisión, de velocidad, de contundencia que decís, pucha, es muy perfecto. Rosa lo divino. divino. Totalmente. Rosa lo divino. Me gusta sí. mucho la idea de que las cosas, eso, el arte está como en un lugar que de hecho conecta mucho con lo del concepto de zona verde, que es Sí. como una zona donde alguna vez escuchaba eso, que las ideas están, y el mundo de las ideas, y que bajan como a las personas, quien decide tomarlas se hacen, si no, alguien más la va a tomar, pero la va a transformar y la va a hacer de otra manera por los puntos que dices que se alinean. Pero me gusta esto porque conectándolo con la frase que me pareció espectacular, es como un lugar en la historia del tiempo donde hay un espacio donde cabe esta inspiración, esta idea, y como que llega a ti y tú lo transmites. Sí. Pero si no lo llegas a hacer, también va a llegar a alguien que va a hacerlo, puede ser o puede que no. No de la misma Sí. manera, claramente. Pero mira, y esto soporta la concepción esta conciencia que tiene lo que vos planteás, y es que hechos históricos te avalan. ¿Cuántas veces hablamos de descubrimientos científicos que surgieron de un modo en Japón, pero de otro modo en Arabia, y de otro modo lo habían entendido? Esto pasó en todas las civilizaciones. Total. En donde, mira, más o menos estaban con el mismo grado de entendimiento de la matemática, no sé, la idea del telescopio. O sea, ya todo alguien esto, lo había pensado, claro, o se había como plantado esa curiosidad, la curiosidad y la búsqueda de una respuesta, ¿no? Sí, y si lo invertimos y decimos, che, no sé si hay algo divino, nosotros somos responsables por nuestra propia conciencia y eso genera un aporte a la conciencia social. Si tú estás involucrado en estudios, vamos a irnos al punto que decíamos de que alguien descubre otra idea, pero si estás involucrada en ese mundo y estás inspirado y estás metido en eso, es muy probable que se te ocurra una idea de otro apasionado en la otra parte del mundo. Total. Y eso que desarrollamos para nosotros se comparte para todos. Exacto, sin Para discriminación alguna. No. Ajá. Entonces, claro, hay una inspiración y también hay una conexión entre los humanos que tenemos que asumir que tiene un impacto, una relevancia y que tiene reglas que tenemos que empezar a asir
para poder tener sociedades más calmas. Porque si no es como yo me cuido únicamente a mí, nadie se entera de esto, pero acá en la conciencia social queda. Hay un colectivo, somos seres sociales 100%, Claro. y eso siempre nos va a permear en todos los sentidos, creativos, sociales, políticos, que todo eso igual tiene mucha creatividad. Nos fuimos un montón. Otra vez. No te Por digo, eso- ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Pues, Buscá la por eso- pregunta. Buscá la Por eso pregunta. las pasaron 2 horas. Bueno, y vamos en quién eres y ya llegamos a un montón de cosas. Es la primera pregunta ya patino. Imagínate. Perdón, Por eso, perdón. hoy traigo mi libreta para volver al hilo de la conversación. Bueno, pero miren, ya Volvemos. pudieron conocer una parte muy profunda de ti. También uno puede saber mucho de una persona al escucharlo hablar. Bueno, quiero saber eso. Me contabas un poco de tus carreras, las cosas que hiciste. ¿Cómo llegaste a este punto de donde estás hoy? ¿Cómo llegaste a la poesía? ¿Cómo llegaste a tu arte? ¿Cómo fue ese proceso un poco creativo? Casualidad. ¿Sí? Casualidad y atado a la sanación. Ah, Uno limpia un poco, ¿no? El orden psíquico de una infancia muy dura, de muchas cosas que estaban pendientes, atascadas. Entonces, no fue un proceso corto, fueron muchos años. O Sí. sea, si yo tengo que recapitular mi tiempo acá en Barcelona, lo hacía hace unas semanas. Sufrí una locura, Juli. sí. Me la pasé llorando. O sea, yo no tuve la experiencia del inmigrante feliz. No tuve la experiencia del inmigrante que... No, fue todo duro. Sí. Creo Y que en igual eso, eso es un ideal, o sea, el no es como que migrar sea Está idealizado. No demasiado. se vayan de su país, es al pedo. Quédense No. también ahí. Claro, cosa que nadie te dice. Claro, porque Sí, está muy fue idealizado. durísimo. No tuve en cuenta la adaptación psíquica que implicaba, cuán vulnerable llegaba acá en términos laborales, porque acá hay otra manera de leer el mercado laboral. Entonces, tu currículum en Argentina está perfecto y Acá no. sos valuado y se entiende el porqué. Y acá es otra cosa. Este es un Total. continente de servicios. Nosotros somos continente de materia prima. O sea, Ujú. todo es distinto. Total. Incluso bueno, en fin, me fui a la mierda, vuelvo, tráiganla. Sí, 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 Entonces, agárrenla. en eso de que la estaba pasando como el culo, porque esto lo tienen que saber, haciendo terapia y no sé qué, dije, pucha, no quiero acordarme de la mierda del pasado con enojo o con tristeza, porque me queda Lindo. mucho por ver, Ujú, total. mucho por ver, y como yo sigo acumulando resentimiento, porque hay una parte de mí que sí sanaba, entendía, pero el humano, viste, la condición humana es más dura de moldear. Totalmente. Había mucho dolor de cobrar cuenta todavía, porque uno también se encuentra con que ha sido, ¿no? Violentado, lastimado, y en ese momento no tenía recursos, y hoy Ujú. apenas los está desarrollando. Exacto. Entonces, es como descubrir la verdad sin tener bastoncitos, y se hace duro. Ujú, claro, Se hace porque duro. inconscientemente uno empieza a juzgar como su pasado con las herramientas que ya tiene en su presente. Alguna vez escuchaba eso, que es como qué duro es darse cuenta que de que te violentaron, de que te hicieron un montón de cosas y no tuviste la capacidad o las herramientas para defenderte y para resguardarte, y ahora que abres los ojos a esa etapa de tu vida, dices como, no quiero volver a pasar Y por ahí. duele, te duele, empezás a detectar toda la violencia que antes no habías visto, la empezás a ver en todos los niveles, situaciones, y te duele y te impacta. A mí me generó aislarme. Ujú. Yo soy una persona que necesita su espacio de silencio, yo me renuevo con mis pensamientos, todo esto que hacemos, yo estas charlas las tengo conmigo, me hace muy bien. Claro. Pero por otro lado también el proceso terapéutico me llevó a aislarme como de la condición humana. Mm. Fue como, no quiero que me lastimen más. No, que no me toquen, que no Porque, me miren, que claro, nada. cada parte de mi ser ha sido violentada. Y conceptos también, porque uno puede decir física, perfecto, vamos a la física, también hubo. Verbal también. En los trabajos también, envidia, ponerte un palo, tener que demostrar si realmente sé, porque soy muy guapa como para ir de Ajá. catedrática. Oh, horrible eso. Esa deuda la pagué muchos años. Ujú. Tengo un poema acerca de eso. Sí, O sea, que me encanta. fue estar pagando permanentemente lo que el otro veía en mí y no lo que yo era. Y eso también es muy... te confunde. Ajá. Y que porque- eso te conecta también con otras mujeres, porque eso es una condición muy de mujer en esta Sí. sociedad de tienes que demostrar que tienes acá algo y no eres solo ¿Y carita por qué? Y bonita. porque primero te van a ver el cuerpo. Lo Exacto. primero que van a ver de vos es si sos cogible o no. Punto. Perdón la palabra. No, sí. Pero si vamos al grueso,
Y al grueso y no tan grueso. A ver, hace una semana y media, 2 semanas, descubrieron esta red de hombres que se asesoraban entre sí para sí, que tenían como drogar a sus grupos. mujeres. ¿Viste dónde decís? Bueno, No. o sea, ¿estábamos exagerando? No, nunca. No, y no son todos ustedes, no son todos los hombres, Total. eso es así. Yo tengo un compañerazo También. y conozco muchos buenos hombres. Me duele por ellos, porque decís, mierda, mira, ¿no? O sea, sí había esta mierda. Ujú. Pero no sé qué tiene que ver. Bueno, proceso terapéutico, lo Sí. estaba haciendo como el culo, lluvia de soletes en punta desde el cielo. Sí. Dije, no me quiero acordar más de las cosas con dolor porque son muchas y porque van a seguir viniendo, porque es parte de la vida. Exacto. Y dije, voy a empezar a hacer poesía. O sea, acordarme de esto de manera bonita, se me ocurrió a mí que podía hacer con rima. Qué buena idea. Muy buena idea. ¿Viste? Porque hay algo de la rima que hace que entre más dulce. Después entendí, después pude investigar sobre la poesía y neurocientíficamente es un puente al subconsciente. Por eso es tan atrapante también. Sí. Porque Ok. combina el lenguaje simbólico y el simbólico metafórico y el literal, Ujú. ¿no? Sobre todo en esta poesía que es tan cruda. No sé, yo la veo como cruda. ¿Vos la ves como cruda? Bastante. Cada Bien. que te escucho es muy confirmada. cruda. Que la van a escuchar al principio. Es Es- muy cruda, muy directa. Es muy directa, penetrante. claro, no te deja en la duda. Entonces, eso me gustó. Fue como, ok, esto de tener que ordenar. La poesía tiene un inicio y un fin. Tiene también algo de que cuando la empezás a recitar, hay una cosa de que vas sosteniendo la energía y te das cuenta cuando la prosodia te va invitando a caer. La poesía reunía estas características de este aprendizaje, o me río, o hago algo bonito, o lo transmito, transformo este silencio mío en un guión para alguien más. Wow, increíble. Porque claro, ¿cuántas poesías hemos encontrado que la hablen de secretos familiares? De la falta de reconocimiento de la gente que te quiere, que vos vas y le decís, che, mirá lo que hice, esto estuvo tremendo, y impávidos. Ujú. Vos decís, ¿cuál es el problema? Estás de mal humor, empezás a justificar. No, no te quieren reconocer lo bueno que sos y eso hace mal. Ujú. Y esto lo hace principalmente el círculo primario. ¿Quién habla de abuso sexual intrafamiliar? Ujú. Entonces, sí, es una poesía que todos dicen, ay, bueno, va a decir poesía, me voy a aburrir. Lo primero que dice la gente es, esta Total. piba, Hay una uy, va a empezar predisposición. a hablar todo así. Hay que esperar que pase esta poesía. Y después hay gente que se queda muy impactada porque es una cachetada del contenido. Yo me muevo mucho en el escenario. 100%, atrapas un montón. Hay algo de que la gente se queda como en shock, ¿viste? Sí, como, sí. ay, creí que iba a ser aburrido, después creí que iba a ser bonito y Soy. ahora me llevé una acomodada. Fui totalmente, o sea, que recuerdo mucho que la primera, justamente eso, no contamos eso, como nos conocimos también y la primera vez que te vi también, que fue como va a recitar poesía, tal, Estefanía, tal, entraste con tu sombrero y no, increíble, y te paras con una energía fuertísima. Me sale la tanguera. Una energía fuertísima que yo dije, desde el primer momento empezaste a recitar y yo me quedé ahí. Y fue como, era cero lo que esperaba, para nada, o sea, Te rompe esquema, ¿viste? 100%. Como, esta pibita linda que va a decir, a ver, No, no pero- digo que dijiste eso, ¿no? Pero, no, pero hay algo de, che, entra, porque encima yo soy muy estereotipo. Justo. ¿por qué vida? ¿Entendés? no, No, es un no. privilegio. Igual también hay que aceptarlo, también te abre puertas. Total. Y después tú sigues abriendo caminos, que eso es lo importante, pero... Sorprendente, entonces. ¿Te No, sorprendiste? sí, fue increíble. Yo, lindo. total, con esta predisposición de la poesía, como, ay, qué aburrido, porque alguna vez intenté tomar un libro de poesía y yo No decía, se como, entiende. sí, como, ay, me toca como releer y todo, no conecta, como que esta barrera ahí del lenguaje, de cero claridad, y cuando te escuché fue como, "Guau, ¿qué es esto? Jamás había escuchado algo así", y eso en los espacios de los Open Mix, que ha sido los espacios de todos mis invitados, donde los he conocido también, de la Claro. mayoría, es como un arte diferente y tu puesta en escena y la forma en la que comunicas, para mí fue como, me atravesó un montón, me conectó
directamente con tu arte. Gracias. No, hermoso. Gracias. Fue lindo como ir recibiendo estos feedbacks porque yo tenía miedo que esta poesía a la gente no le gustara, porque justamente Como los es puristas, dura. tal vez. Claro, ¿viste? Es dura. Y no, y aparte porque no se espera esto de la poesía. Ujú. La poesía es un símbolo de rebeldía siempre, pero a veces es con metáforas tan amplias que no llegamos a entenderla, entonces la persona en vez de vivir un momento de conexión con el arte o consigo, de reflexión, se queda pensando como, pucha, ¿qué trató de decir? Entonces, que sea explícita, que sea clara, también me parece que tiene sentido con la evolución que va teniendo el mundo con respecto a la comunicación. Ujú. Cada vez es más abierta la comunicación. A mí ya no me parece tan osado que hablemos, que tengamos un poema de acoso. Sí, o sea, Ujú. se está hablando de este tema, estamos viendo como sociedad cómo se resuelve, De estamos salud abriendo mental, ojos para sí. todos lados. Pero algo en particular fue, che, es la primera vez que escucho poesía y no me siento un tonto o una tonta. Yo digo, esto no lo había pensado como algo bonito para entregar. Ujú. Y es una de las cosas más lindas que dicen porque, claro, el arte también tiene que llegar a todos. Exacto. ¿Viste? Sí, total. Entonces, y estos igualmente no son poemas simples para que vos digas, "Ah, tengo que ser, si soy un tonto no lo entendería". No, o sea, Ujú. si lo entiendes es que, pucha, estás muy bien, te estás Eres- pudiendo leer Exacto. mucho a vos mismo. Tienes mucha conciencia de ti mismo y que también alrededor de esta creación del arte que dices que es como que se tiene que entender, pasa en todos los ámbitos artísticos, es como este tipo de gente purista que es como si no tiene un montón de cuerdas, violines y las 1000 No hojas es. de partitura, Claro, no es arte, no es suficiente, música no es suficiente, lo que sea, lo mismo las pinturas, esculturas, es como tiene que ser de alguna manera y lo inesperado conecta también porque precisamente es como más real, Sí. te muestra un poquito más vulnerable, que siento Sí. que es la magia también del arte, de Sí. conectar con otros. Bueno, lindo. Ya ahí entramos un poco en tu zona verde, en tu zona creativa. Y quisiera saber de lo que has escrito y de toda tu carrera y cómo te has desarrollado en la poesía. Miras atrás y dices, amo mucho este poema, amo mucho esto que creé. Puede ser el libro, yo creo, ¿no? O lo miras con tanto amor. ¿Qué amas de lo que haces? Jugar con el sombrero. ¿Sí? O sea, ay, Juli, hoy salí de la oficina media enroscada Ujú. y dije, Estefa, auriculares, y yo me voy por la calle moviendo el sombrero y jodiendo y haciendo trucos. Me conecta con el presente de tener que estar atenta a agarrarlo, a Sí. estar atenta al peso del sombrero para ver si el arco de la pirueta. De todo este arte, el sombrero es algo que siempre remane. ¿Viste? Guau. Por ahí participo un poco más en Open Mix, por ahí menos, pero yo salgo a entrenar con el sombrero. O sea, Increíble. no salgo a correr, sí, me pongo pesitas, me pongo una banda, pero yo estoy bailando con este chabón. Ujú. Y estar levantando esto me hizo trabajar mucho los brazos, o sea, realmente me resultó que era demandante físicamente Sí. estar una hora probando. Total. Si uno con 5 minutos de estar haciéndose un peinado ya se cansa de los Sí. brazos. No me imagino tú todo el tiempo. Tengo así. 2 pesitas en camino, me llegan mañana por Amazon para los brazos, porque dije, hay que pasar al siguiente nivel para que Guau. pueda, por ejemplo, estar con él bailando toda una canción y hacer que este sea otro cuerpo. Guau. Estoy practicando eso. Ok. Entonces, de este arte, este sombrero se convirtió en un compañero porque yo este arte lo desarrollé cuando había mucha soledad en mi vida. Sí. Soledad objetiva y subjetiva, ¿no? Sí. O sea, la vincular real de tener que hacer contacto cero con mi familia porque no se comportaban como una familia, era un grupo de gente, aprendo después qué es y cómo se comporta una familia, y subjetiva porque, claro, me sentía en un sentías descubrir brutal, digo, totalmente. ¿a quién? O sea, más allá de tener la terapia, pero viste que hay etapas del humano en donde el ermitaño está metido resolviendo tanta mierda interna que no podés vincularte con un otro. Total. No, o porque no le podés ni querés tirar toda la mierda porque es mucho para un otro procesar algo así. No estamos capacitados. Que eso es mucha conciencia, porque mucha gente no lo piensa. Es como necesito decirte que me incluyo en algún momento. Yo también fui Sí. así, como de siento mucha
vaina acá y mucho ruido. Y como que mi forma de expresar era como mi forma de desahogarme y se lo mandé a otra persona y yo no era consciente de eso. Pero claro, después de ser consciente uno dice, claro, tengo mucho que arreglar aquí dentro primero. El otro no tiene por qué cargar con esto porque también tiene su propia vida y sus propias sus cosas. batallas internas. Siempre, no sé, cuando miro a la gente digo, pucha, o sea, si uno realmente pudiera saber la batalla que cada uno de nosotros libra, porque yo a veces digo, se ve por fuera, parece todo bien, y por dentro estoy teniendo un día muy difícil conmigo, con mis creencias, con mis limitaciones, con mis dichos, con reeducarme en el trato, etcétera. Pero lo que más amo de este arte es este sombrero. Wow, no lo habría esperado. Esa respuesta no la esperaba. O sea, la es verdad. mi compañerito, va conmigo a todos lados. Sí. No, o sea, es Dijiste algo súper lindo, cómo me ayuda a estar en el presente, y en el episodio pasado hablábamos de eso, que también a veces la zona verde es eso que te ayuda simplemente a estar, a conectar con el ahora, que yo le decía al chico que entrevistaba a Nacho, le decía, a mí me gusta mucho construir cositas, como de estos muebles así, digamos, esto lo construí, y yo era feliz así, y son fáciles y todo, pero yo feliz haciendo cosas. Es mi zona, yo no, como que yo me siento muy bien ahí, pero es eso porque me conecta mucho con el estar ahora en un mundo donde quieren que siempre estés en el futuro y pensando en qué vas a hacer y qué cómo vas a vivir, y quién eres y qué haces y tan. Te bombardea con un montón de por qué no estás en un lugar, por qué no estás en el otro. Y el solo hecho de algo físico que te conecta con estar ahora. Estoy caminando en este lugar y estoy haciendo esto, me parece hermoso. Es un cable a tierra, es terapéutico realmente. De hecho eso, viste, salí medio enredada, lo muevo un ratito, escuché 3 canciones y digo, pucha, qué bien, porque el cuerpo así no acumula. Exacto. El pecho, la tensión, viste, o decir, porque dije, tengo que venir a la entrevista de podcast con Juli, me tengo que componer un poquito. Dije, para, vamos a mover el sombrero, que esto como que enseguida... Probemos, 3 cancioncitas y ya te cambia, ¿viste? Lindo. Eso diría. Bien. Amor profundo. Bueno, y entonces, ¿qué podrías mirar atrás y decir, no me gusta ya tanto? O en algún momento conecté con esto y ya no conecto más en tu proceso creativo, o no te representa. Creo que tuve un periodo en donde salía a mostrar este arte buscando que gustase. Ok. Yo creo que es algo que le pasa a los artistas. A todo el mundo, sí. Dije, acá hay una parte mía de la complaciente por haberse desarrollado en un contexto violento donde la complaciente está siempre tratando de caerle bien a todo el mundo, resolverte. O evitar sea, conflictos, que no todo, te rechacen. Yo te resuelvo, te doy todo. Pierdo yo, pero por favor. Y claro, fue confrontarme también con eso de decir... tu arte te empodera en el sentido de lo que vas a decir es incómodo, es duro, pero si lo haces con humor, si lo haces siempre desde la buena intención, si encontrás la manera, puede ser muy bonito también. Exacto. Porque belleza, hay veces que lo recito y termina siendo un momento stand-up. Las chicas se parten, porque dicen que... me pasó a mí también, sí. A mí también. O sea, yo también hice. Entonces, claro, yo voy recitando y las voy viendo que hacen como... y termina siendo como ese poema que creí que no iba a gustar en absoluto, porque hay todo un reclamo al principio, lo vamos a hacer para tenerlo, pero en un momento dije eso, no salgas a complacer al público. Y esto que es tan delicado y es tan refinado en el sentido de que vas a dar un mensaje de conciencia. Soy consciente que con la combinación de palabras que yo hago, con la prosodia, el tono de voz que elijo, todo lo que hago de movimiento corporal, yo me estoy metiendo en tu subconsciente. Wow. Y tiene que ser algo bonito y que a vos te va a hacer en algún lado te va a hacer un movimiento. Exacto, es un poder igual, claro. Que hay gente que lo usa para bien, hay gente que lo hace con mala intención. Claro. Desde donde viene es muy importante. Entonces dije, Estefa, ¿quién está en el público? El que tiene que estar, como pasa en todas las situaciones. Entonces, el que está ahí lo tenía que escuchar. Le puede haber gustado o no el poema, como te puede pasar a vos un día que estás bien mal vos y un músico te dio ganas de llorar y dijiste, no sé, o sí. Depende, ¿viste? Es como cada uno lo procesa, pero entregar este arte a decir, así como llega automáticamente y yo lo entrego,
ni siquiera es mío. Ujú. ¿Viste? Si estas palabras sirven, hermoso. No, ya está. Y si no, A pero, ti te sirven. claro, Exacto, claro. siempre. No salir del modo terapéutico de Ujú. este arte. Hermoso. Porque claro, obviamente como artista uno también se dispone a aplausos, saludos, y es muy bonito porque hay mucha gente que viene a hablarte, che, a mí me pasó esto que vos dijiste en el poema, nunca nadie lo había dicho. Sí, a veces igual el lenguaje es complejo porque eso admiro mucho de ti y de mucha gente que me rodea, ponerlo en palabras. A veces para mí es como, necesito yo en lo personal mucho silencio para poder sacar lo que me pasó. Lo limpio. Exacto, y que sea entendible para mí primero, porque igual lo hago para mí, cada que escribo lo hago para mí, entonces es como, yo necesito sacar esto, pero no se me hace tan fácil, entonces cuando te escuché precisamente fue como, en la vida alguien me había explicado esto mismo y lo que te digo, me conectó también, muchos de tus poemas me conectan desde el lado de mujer, desde el lado de cómo uno se siente en la sociedad, que ya sabemos cómo es el sistema y todo, y que podríamos irnos Si en nombras tema, cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado, siguiente pregunta. Pero bueno, eso. Se arma. Me gustaría saber cómo te llevas con el silencio, que me dijiste igual que te gusta, eres una persona muy que se recarga en la soledad. ¿Qué tal ese tema? De pronto no silencio con otra gente, sino silencio acá. A veces es difícil cachar esto. Siento Sí. que va muy... Sí. Estoy pensando porque digo, pucha, a esta máquina parlanchina, ¿viste? Que le decimos al cerebro, la tenemos que pasar un poco al lado anatómico para que no nos domine. Y es que este es un procesador que procesa información 24/7. Para eso está diseñado. Siempre. Si estás todo el día pensando, estás bien. Uh-huh. Si estás todo el día revisando, no tenía que hacer esto, estás bien. Para eso funciona la cabeza. Uh-huh. El tema es que vos te pares al frente del pensamiento y digas, para. Ordenemos la batuta. Vos sos el director del cerebro. Uh-huh. ¿Viste? Porque esa charla puede ser muy sana. Solo en esas charlas personales uno hace esta metaconciencia. Soy consciente de que soy consciente. Uh-huh. Y reflexiona, recapacita del dolor. Hay muchas cosas muy bonitas del diálogo con uno mismo. Uh-huh. Hasta que lo convirtamos en un buen diálogo, ¿no? Porque también puede ser esto. Che, hoy me la secaste. Y sí, porque esta situación me tiene ansioso. Exacto. Y es entender cómo viene ese pensamiento, por qué viene, por qué se repite. Es como tratar de frenarnos un momento. Para tener silencio mental es frenarnos un momento y decir, voy a escuchar todos los pensamientos, porque seguro ahí están todos funcionando al mismo tiempo, sin reaccionar. Uh-huh. Dejarlo ser. Ver, de todos estos pensamientos, estoy de lavar las medias fucsias el viernes. ¿Es importante? No. En este momento el pensamiento importante es dónde está la dirección para llegar a lo de Juli. Uh-huh. ¿Viste? Sí. Y ahí tú. Entonces, esta charla nunca la vas a dejar de tener. La vas a poder organizar. Yo pasé por ese proceso de decir, siento que tengo muchas Estefanías en mi cabeza, porque estaba muy desordenada internamente. Entonces, hay unos reclamos que hace el niño interno, el inmigrante que está adaptándose, la adulta que hace lo que puede, la otra que no tiene recursos, lo que te dijo, que es un barullo enorme. Total. Yo creo que hay una parte del silencio mental y de la mejora del diálogo interno cuando uno hizo trabajo personal. Exacto, cuando porque el trabajo personal implica escuchar la mierda que te decís. Exactamente. Y lo que dices, porque el cerebro está programado también eso, para sobrevivir, o sea, para el cerebro todo es importante. Entonces, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué Y yo he aprendido mucho también en este proceso de migrar que no es tan grave. O sea, que en mi cabeza es como... que le pasa a todos. Exacto. No eres la única, primero. No es tan grave. O sea, tienes todo lo que necesitas también. Y muchas veces esa relación con el silencio acá, para mí es como sentarme tal cual, 10 minutos y estar así como... ya. O sea, y estoy bien. Y repetirme también muchas veces como estoy bien. Y no es tan profundo, no es tan... No me lleves, porque sí, en algún momento me llevó. Y algo que ayuda, yo creo, al silencio es también el cerebro está diseñado para
revisar el pasado porque tiene que chequear si va a tomar la mejor decisión próxima para no morirse en el Para presente. protegerte, Y sí. eso lo lleva al futuro. Esto lo sabemos de memoria, lo vimos, lo leímos en todos los posts de Facebook, La pero teoría, ¿por sí. qué es así? Claro, y es que llevamos 8.000 años usando un cerebro que se dedicó a hacer eso durante 8.000 años. Literal. Y solo ahora vamos al supermercado a agarrar el pedazo de carne Exacto. y te lo llevas envuelto a tu casa con la ensalada lista que te preparó Mercadona, pero el cerebro eso no lo entiende porque él vivió más tiempo en el otro formato que en este. Ajá. Entonces, también hay que contextualizar, por eso el humano es y el hombre es y su contexto, ¿no? Es como, bueno, tengo una compu buenísima, pero es vieja. Exacto, Es vieja. se está actualizando y se va Claro. actualizando con la gente que Claro. viene y con Entonces, la información que viene. El diálogo interno también, o el silencio interno, de decir como, pará, organicemos. O sea, así funciona anatómicamente, esto se espera del cerebro, en el contexto es probable que este paquete de pensamientos me ataquen, por lo tanto, ¿cómo los compenso? Estoy en proceso de búsqueda de trabajo, muy probablemente, nos pasa a todos, no te aceptan, no te responden, empieza la frustración a crecer. Ok, ¿qué haces con esa frustración? ¿Cómo? Total. Porque esto te va a pasar y vos querés animarte, entonces sabés que esto viene en el combo del funcionamiento del cerebro. Exacto. Ahí podés orquestar Siempre. qué sucede acá. Sí, hace poquito escuchaba una canción muy bonita que decía que se me olvida qué hago con el tiempo y se me olvida que estoy donde quería. Entonces, Sí, a que ya veces es llegaste. como, exacto. Que ya llegaste. Estoy como pensando y para adelante y es como, necesito recordarme que estoy donde quería en algún momento y ¿por qué siempre más? Quédate acá, un rato, quédate acá. Está Eso bien. también es propio del cerebro. Sí, Va a estar adelante. siempre. Yo lo que planeé fue como, ok, Estefa, cada vez que vos termines un logro, antes de ponerte uno, ya vieron que fue, o sea, para demostrar que soy inteligente, hice muchos títulos al pedo. Bueno, en todo ese No, proceso. al pedo no, porque tienes un montón de información. Pero fíjate que esto de que siempre vamos a querer algo más, es parte también del funcionamiento cerebral. Entonces ahora, lográs algo, decís, me voy a dar 4 meses para disfrutar este logro. Guau. Celebrarte Y igual después, también. claro, celebrarlo, instalarlo, descansar, porque una vez de los logros Uf. también termina cansado. Ujú, Recuperarte, decir, che, me voy a hacer unos masajes, me voy a mimar por ese esfuerzo. ujú. No llegar y decir, soy un crack, voy por el siguiente. No, pará, recuperate porque la única empresa que tenés sos vos. Literal, No hay cómo más. te administras tu Claro. energía, tu tiempo, tu Sí. cuerpo, todo lo que haces. Entonces yo también de reconocer esta voracidad de que mi cabeza y más. ¿Y por qué? Pará, Estefa, porque me estás haciendo vivir una vida de rally que no la estoy pasando bien. Entonces, bájame la pata. ¿Logramos algo? Mimito, recuperación, me regalás algo, no sé, ¿te fijas? O sea, como Sí. conmigo misma, ¿viste? Sí, Y sí. después, unos meses de disfrute. Sí, que te sí. aburras, porque en 4 o 5 meses ya estamos aburridos. Total. Y ahí decís, bueno, a ver, voy a aprender catalán. Ok, bueno, Bueno. próxima zanahoria. Ajá. Pero, Sí. viste, también De a poco. acomodarle también pues, le podemos dirigir el timing al cerebro. Ujú. Te entiendo que quieras algo nuevo, qué copado, pero dame un tiempito de descanso. Exacto. Pim, Vamos es una a- compu, te hace caso. ¿eh? Ujú. Total, sí, eso es cierto. Buena información. A ver, me gustaría pasar un poco al tema de tu voz. ¿Cómo describirías tu voz? Tu voz es muy particular. Siento ¿Sí? que en cualquier momento yo te escucho. A ver, me pasa mucho con acento argentino, que me gusta mucho el acento argentino también. Las voces argentinas me gusta y siento que es muy pegajoso. Pero Ya. siento que el timbre de tu voz, la forma en la que recitas poesía también es como inconfundible. A ver, yo te puedo estar escuchando a 3 cuadras y sé que eres tú, ¿sabes? Qué Como- bien, esa es la firma del artista. Me encanta cómo tú describes tu propia voz, cómo le podrías dar como características. Es extraño esto para mí, porque yo cuando me escucho en los videos, digo, ala, mirá cómo moviste acá la voz para abajo y te hiciste ahí un truco vocal. No termino de reconocerla tan grave como otros me dicen que se escucha. Ok. Sí siento que es una voz cálida, porque siempre la siento baja, o cuando ahí, viste, cuando estás mandando un audio y pum, salta el que vos mandaste, por ahí hago, ay, qué, Sí. boluda, qué Eso soy lindo. yo. Sí. Qué lindo que se escucha, ¿viste?
hay algo de que me falta práctica de escucharme para todos. entender, sí, porque hay algo muy bonito de que, claro, la poesía no tiene, vale, se mueve el sombrero, el contenido, pero hay algo de que se puede mover la voz durante el recitado, que también es una manera de teatralizar o de agarrar a la persona. 100%. De llevarla contigo a donde quieres llevarla. Sí. Con fuerza y luego con suavidad. Con suavidad. Exacto. Captar Eso atención. ha sido muy bonito de descubrir, pero yo la noto a ver como una voz cálida. Lindo. Creo que hablo más bajito que la media, Ok. porque a veces me dicen, habla como vos, Estefa, bajito. Y yo como, yo no hablo bajito. Sí, te hablas bajito. ¿Ves? Me acabo de enterar. Pero al mismo tiempo me puedo mandar una carcajada descomunal, o cuando estoy en Open Mic aprendí como a apretar un poquito acá El diafragma. apoyo. Sí, diafragma. Para que salga más proyectada la voz. Eso sí, como que tuve que hacerme consciente de que frente a Devices teníamos que tener en cuenta que la voz tiene una posición, que hay una manera. Pero diría calma, diría que es una voz calma. Lindo, ok. Sí. La siento igual poderosa, ¿sabes? Como lo que te digo de tu energía bastante, que la represento con mi cuerpo, ¿sabes? Como de, si le colocara un gesto a tu voz sería como, sí, Se tenía que decir y se dijo. No, exacto, la siento muy potente, me gusta igual mucho eso porque siento que refleja mucho quién eres dentro, ¿sabes? Como muy quién eres, o sea, fiel a ti. Si es una voz igual, aquí hablando técnicamente, es una voz que si te colocaran en un coro o algo, te pondrían como un alto, ¿sabes? Que es como, a ver, está la soprano, que son voces altas, bien agudas, que escuchas a gente así hablando. Sí. Voces como la mía, que es un poco más media, Okay. y voces como la tuya, que son un poco más profundas. Y eso es, en el rango vocal de mujeres se le llamaría un voz de alto. Ah, mirá. Entonces, sí, claro, Gracias. Yo voy con un dato 2. Sí. Pero ese tipo de voces también. Uno, son muy pocas las que se encuentran. En el ámbito musical también, o sea, no es como muy característico. La gran mayoría de voces son como la mía, un poco a la media, exacto. Y las agudas así que hablan también se ven, pero una voz de alto, bien que habla bien grave, que sí, yo creo que alguna vez has intentado cantar. Sabía que venía esta pregunta. Vino de la nada. Aparte me ha pasado de recitar, salir y la gente, me encanta lo que has hecho, pero tú no cantas. No, le digo, acabo de recitar una poesía, señora. No, dice, vos tenés que cantar tango. Nena, vos tenés que cantar tango. Sí. Me lo dicen, pero es que el tango es sufrido, se está quejando. Sí. Mis poemas son como, te presento el quilombo y salgamos, porque no hay Solución. otra, o sea, tenemos que ir para adelante. El tango me da como a una angustia agarrada del farol, chupada. Sí. No la veo, o sea, todavía no encontré, o tal vez hacer música de mis poesías. Puede ser también. Bueno, son ideas, ¿no? Igual. Uy, abrimos debate. Sí, bien sabe. Después disco de Estefanía. Me gustaría aprender. Lindo eso, sí. He ido a clases de canto 4 meses y el chico tenía un piano, como el que tenés, y me decía, siempre que hagas canto, apóyate con un piano porque por algo a vos este instrumento te afina, ¿viste? O sea, te podés encontrar mejor con la nota intuitivamente. Total. Eso, te ubicas. Así que no, ese es a descubrir. Yo creo que ya si canto, mira, me cuelgo del techo. Creo que tengo mucho caudal de voz. Creo que se armaría un escándalo. No, pero lo puedes aprovechar totalmente, sí. Siento que tienes eso, como mucha proyección. También esto que dices de acá. Sí. Te ayuda mucho y te ayudaría mucho a cantar. Pero bueno, no, ese es el punto. ¿Listo para el próximo podcast? Sí. Nos vemos después en un año. cantas. No, pero eso, siento que tu voz refleja mucho como tú, quién eres por dentro. ¿Te percibes así como percibes a tu voz? ¿Eres una persona cálida, siento yo? No, a ver, hemos hablado pocas veces, como cálida, pero muy firme, ¿sabes? Sí, soy muy determinante. Exacto. De lo cual tuve que aprender también como en qué cosas hay que flexibilizarse un poquito, porque no todo es blanco-negro. Entiendo que la polaridad de los poemas en algunos momentos que se nota tiene que ver con esto de como me violentaron, no quiero nada, ¿viste? Es como o blanco o negro literal porque hay que cortar con esto. Pero sí soy una persona muy determinante de decir, quiero hacer esto, voy a encontrar la manera, a ver, lo del libro. A ver, voy a averiguar cómo se hace. Y todos me decían, bueno, puedes contratar a una persona que te hace la publicación por Amazon. También hay que contratar a alguien para que te haga la compaginación del libro. Me pongo a averiguar.
3 días después me vi 300 videos de YouTube de cada una de las cosas que quería aprender. El libro lo compaginé, lo hice yo, lo monté yo en Amazon. Wow. Sí, o sea, Determinada, tú vas por me lo pongo, y que es que te se propones. aprende. Total. He aprendido que si quiero algo, o sea, si no está en YouTube, dan el palo. O sea, que está todo ahí. Total, ¿viste? Pero sí. tengo la voluntad de ponerme. Ujú. Esto también abre muchos caminos y es muy difícil sostenerlos. Es como, bueno, sí, hice el libro, Exacto. pero y también los eventos. Y tengo para editar material en video a rolete, no encuentro tiempo. No hay tiempo, esa es la ¿viste? cuestión. Ahí es cuando uno dice el equipo y el ser un ser social te ayuda, porque, a ver, hay gente que eso dedica su tiempo solo a editar, dedica su tiempo solo a hacer un libro, y que uno dice, vale, vamos a trabajar en equipo para que también avancen las cosas. En un momento yo creo que uno necesita equipo total, porque Sí. no puede estar en todo. Más allá de que es algo también muy del artista que ve en 360, ¿no? No te va a permitir, claro, esta letra va ahí porque yo tengo pero 20 motivos para decirte por qué va. Hay algo del 360 que el artista necesita. Yo creo que por lo menos pasar por los primeros caminos iniciales te da un overview. Entonces vos eventualmente tenés un equipo, bueno, pero vos ya pasaste por el ejercicio de compaginar, demorarte, entender, ¿viste? Entonces podés dirigir mejor un equipo porque has pasado por una mínima experiencia. Sí. ¿Viste? Total. Eso Claro, se traslada a otros sitios, ¿no? Exacto, ya tienes eso, la visión y ya sabes cómo quieres las cosas y puedes dirigir a ese mismo equipo que construyes. Lindo. ¿Sientes que en todo este proceso terapéutico que ha sido el arte para ti, al principio cuando empezaste, tu voz era igual o sientes que se ha transformado? Tu tono, tu calidez, tu determinación. De pronto, como cuando Yo te muestro un empezaste. video del 22 de septiembre del 2023 con Roy, primer Open Mic que participo con él acá en Barcelona, y Juli así estaba. Las manos a los costados. ¿Real? No te imagino. Lo buscamos. Las manos a los costados así y recitando rápido. No te digo que recitaba así siempre, porque claro, yo había empezado a recitar en Cueva de Lobos, que es un barcito que queda acá en un barrio, 1 año, 2 años antes, y a mí dar presentaciones efectivas, presentar PowerPoints, a mí se me da perfecto, enseño eso. Entonces, claro, pararme al frente de un micrófono no era el problema, pero sí noté que fui expandiendo mi tiempo en el escenario, aumentando la cantidad de silencio entre los versos. Antes lo recitaba muy rápido, ¿viste? También fue entendiendo, fue como, Estefa, vos te lo sabes de memoria y lo escuchaste muchas veces y te lloraste este poema varias terapias, la gente no. Exacto. Vos le estás trayendo un sándwich solucionado acerca de la comparación con otros seres humanos y la persona todo esto se está llevando todo esto de un saque. Transítalos un poco por ahí. Hacelo más despacio para que llegue. Entonces sí me di cuenta que fui practicando bajar la velocidad sin dejar de ser fiel a cómo me toma, porque cuando empiezo a recitar yo es como si volviera a revivir esas palabras. Es que sí, uno las vuelve a revivir, el cerebro no lo sabe, ¿no? Sí, claro. Y también aumentó la expansión de mis movimientos físicos y de trucos. Yo antes hacía algún gesto con el sombrero, lo subía, lo bajaba. Ahora, cada vez que puedo, lo tiro para arriba porque digo, hay que aprovechar que el escenario es alto, como acá. ¿Entendés? Estoy así. Sí. Pero diría así que exponerme, no exponerme yo ante la gente, exponer los poemas a la gente, fue lo que me fue haciendo sentir más segura de este arte, seguir desarrollándolo, tener un espacio seguro donde mostrarlo, como son los Open Mix, que ahí no es un casting, cada uno va, muestra su arte, y eso también cobija, porque no es que hay un nivel, no es que hay una vara. No te exigen, no te hacen... Pero crecemos todos. Exacto. Desde que yo empecé a participar a hoy yo me puedo cargar un evento sola, en aquel momento no se me ocurriría. ¿No? Sí, claro, te vas transformando. Y esto que me dices de la voz y de recitar tan rápido, ¿de pronto en tu vida también pasó esto? Como de pronto hubo un momento en que dijiste, voy a frenarle a ir tan rápido, o sí, no lo ves así. Sí, porque me estaba generando como problemas con la gente.
cada uno tiene su compu, ¿no? Tenemos cosas comunes como las cosas que dije de la anatomía, pero pues cada uno tiene su procesador y yo mucho tiempo me castigué de acelerada y en realidad es que esta computadora anda muy rápido. Y ya, y así soy. Está Claro. bien. Cuando me pude poner en paz con eso, fue como, ok, no me enojo porque claro, la pregunta, la respuesta, la proyección va muy profundo. Me dejo de enojar con eso que me trae y digo, elegí a quién se lo compartís. Ok. Porque es de un valor. Todo Total. lo que se te ocurrió de modo... Entonces, empezar a valorar la cabeza y decirle, tranquila, Estefan, no sos acelerada, sos rápida, Exacto. sos ágil. Pero comunicarse o vivir con una... Porque a veces uno la presión de vivir acelerado la siente acá o en la cadera o en las patitas cuando va rápido. Dije, necesito ir más despacio porque las palabras hay que instalarlas. Y porque no todos los tópicos son para abrir en cualquier momento. Exacto. Antes yo creo que no elegía, que era muy de compartir abiertamente mi vulnerabilidad, lo que me pasaba, y yo veía que los demás no tenían tanto esto, por cuidarse o no, pero también creo que faltaba de mi parte una madurez de decir, viste que hay tópicos que te puede pasar con tu pareja que decís, tengo que esperar hasta tal momento para que hablemos tranquilos, porque es un tema que merece voy a guardarme y voy a guardar a la otra persona. Esperar que el otro transite esto y de esto darle el espacio que necesita porque la pareja se va solidificando en cada una de esas charlas donde recicla, ¿viste? Sí. Entonces, fue eso, fue como podés guardar parte de tu información y compartirla en el momento correcto y ser escuchada. Ajá. Porque exacto. había una celeridad también en el compartir, porque tenía que compartir rápido, porque no había tiempo. Para vos no había tiempo. Entonces es desarmar esos caminitos. Total, me gusta muchísimo. Se me vienen muchas ideas que a veces siento que tengo que anotar. Pero que sepas que también escuchándote, pongo muy en paralelo lo que me dices de tu vida con tu voz, ¿sabes? Porque lo que te he dicho, siento que es como mucho el reflejo de lo que pasa dentro y todo esto que me acabas de decir también es sabiduría. Aprendiste muchísimo a cómo medir, cómo dosificar tu voz en las presentaciones y lo mismo tu voz en la vida y cómo lo compartes. Eso me parece hermoso. Gracias. Siento que es como un aprendizaje de las dos cosas. Por eso yo siempre digo, quieres conocer a alguien, escucha su voz, escucha su arte y vas a ver o mira cómo se relaciona con lo que le apasiona y vas a ver en qué punto está. Y no a una manera de te voy a criticar y estás inseguro o lo que sea, no, sino a una conexión con realmente te entiendo a veces no estamos tan bien, a veces estamos acelerados y no hemos aprendido ciertas cosas y a veces simplemente o no queremos o nos cerramos o eso, la voz se cierra también, que yo a veces relaciono mucho eso, cuando la gente me dice es que me quedé sin voz, es que yo no sé qué, a veces es muy interno, siento yo, y es como, para mí es eso, entonces te escucho hablar y digo, es un paralelo y me gusta mucho llevarlo hacia allá. Bueno, no sé si creas igual en eso, pero me hace mucho sentido escucharte así. Gracias, Juli. Lindo eso. Bueno, me gustaría saber cuándo fue el primer momento en que alguien te dijo o sentiste que conectaste con alguien o con un público, como que tú dijiste, aquí pasó algo. Me ha pasado con sororidad que una chica se acercara y me dijera, me agarró de las manos y me dijo, gracias, creí que era yo el problema. Ay, no, me muero. Te hablo de una mujer de 40, o sea, una persona caminada. Y le dije, me alegra un montón, digo, porque este poema es una compilación de todas las veces que yo me sentí sola con las mujeres. Despreciada, silenciada, vista siempre como competencia o por la belleza o por el trabajo. Siempre había algún enrosque. Yo decía, pero yo lo que tengo para ofrecer es mucho más simple. Nos divirtamos juntas. Crezcamos juntas. Claro, y no llegaba. Esta chica me impactó porque me dijo, me agarró las manos, me miró a los ojos, me dijo esto y me dijo, yo creí que estaba confundida, o sea, creí que yo estaba mal. Pero yo también llegué a pensar de que el problema era yo. Okay. Entonces, esta chica me acuerdo en particular porque ella estaba muy conmovida y yo también porque también cuando lo dije a Sororidad dije, me van a mandar todas las minas a la mierda. O sea, me van a tirar un vaso porque es como una denuncia a todas las instancias
o varias instancias que yo he vivido en las que hay falta de sororidad, ¿no? Que tenemos este discurso doble, porque el humano es así para todo, ¿no? No es que Total. solo las mujeres, es parte de nuestra condición. Sí. Ese me impactó mucho. Y después me impactó mucho un chico de Portugal que estaba en Nimura, bajo de recitar, se me acerca y me dice, con los ojos llorosos, me dice, y no, estaba así como, no podía hablar, estaba conmovido. Me dice, yo fui víctima de un secreto familiar. Me dice, es la primera vez que alguien pone esto en palabras. Wow. Sí. ¿Y eso fue de tus primeras veces subiéndote y que alguien te dijo eso? ¿O No eran las fue con él? primeras, no, ya hacía un rato que recitaba. Ok. Después sí sucede que en general el público empieza a sentir, ¿viste? Te empiezan A mirar el foco. Claro, ¿viste? Es como, jaja, después me pasó, te empiezan a filmar. Sí. Hay en algún momento donde todo el grupo te tira un mensaje, ¿viste? O sea, porque se palpa, es algo, che, está a todos dando el mismo mensaje, ¿qué pasa? ¿Qué se construye? Y a veces se siente mucha tensión y a veces se siente que el público está muy jocoso, pero... y si me conecto demasiado con alguien que está en el público, me pierdo. Ok. Siento que es como que ya me estoy metiendo en lo que está sintiendo, en lo que le pasa, en lo que supongo que le... hay una parte mía del recitado que yo soy consciente de que es un momento muy mío también. Es muy para todos, pero es como, Estefan, no pierdas la conexión porque el dolor de este poema hace que salga bonito. Sí, exacto. Y así la gente conecta también. Sí. Qué poderoso eso me parece cuando alguien se para y la energía del lugar cambia. Y tú los llevas como por un lugar de eso, de lo que dices, de tensión, de tristeza, de enojo directamente, porque a veces también es como, o sea, esto me pasó, esto me duele también, o si le pasó a alguien me genera, depende igual el público que esté, pero siento que este poder de que el foco de atención se vaya a tu poesía, o que a veces pasa con ciertos artistas en los Open, que es como se va a la voz, a lo que estás diciendo. Eso es lo poderoso, o sea, siento que es como ahí cuando conectas lo que estás diciendo con ese dolor, siento que es cuando te conectas con una zona diferente, como de transmitir, porque llevas a la gente como a conectar con tu arte. Es muy lindo eso, qué lindo eso. Bueno, yo aquí con mis... Sigue la lista, ¿eh? Sí. ¿Cómo vamos con las preguntas? Mostrame, Vamos Juli, bien. ¿por dónde vamos? Ya estamos por aquí. Okay. Igual, o sea, que hay dobló la algunas. hoja, ok. No, pero vamos bien, vamos bien. Igual hay cosas que ya también me has respondido. Bueno, me gustaría que nos compartieras, si quieres, cómo creas, o sea, en soledad, en colectivo. Bueno, nos dijiste que en soledad un poco, pero ¿cómo es este proceso para ti creativo? Bueno, fui entendiendo cómo funcionaba. Como se presentaba así espontáneamente en cualquier momento y lugar, dije, ok, yo no me siento a escribir poesía, yo tengo que escribir cuando la poesía baje, tengo que estar disponible para abrir una nota y hacer... Sí. Cuando me di cuenta que el proceso era algo así, era algo más espontáneo, y después dije, che, mirá, cada vez que estoy transitando, cerrando un aprendizaje interno, hay una poesía que se presenta en relación a ese tema. Ok. Cuando estuve trabajando la búsqueda de reconocimiento de mis progenitores, surge el poema Reconocimiento, que habla de todo este proceso, ¿no? De buscar el reconocimiento en personas que uno considera eje. Cuando me di cuenta que tenía que ver con el proceso terapéutico, que se me daba de manera espontánea, dije, bueno, ¿qué tal si le digo a la cabeza si quiero escribir acerca de un tema y que me traiga el tema resuelto en algunos días? Ok. Usar la cabeza, o sea, hacer como un prompt mental y darle enter. Vete atrás al momento Claro, en porque que tal. aparte me había puesto a ver documentales del funcionamiento del subconsciente y todo el día vivimos. Sí. El 90% de todo lo que hacemos está regido por el subconsciente. 100%. Entonces dije, ¿qué voy a decir? ¿Que yo escribo? Vamos a ver con esta teoría. Si esto es así, yo puedo tirar un tópico al fondo de la cabeza, dije yo, miro tópicos en torno y algo cae. Bueno, ese es el proceso que he elegido. Bueno, quiero hablar acerca de la belleza de enter.
Digo enter. Sí. Digo enter. No estamos hablando de y me inteligencia olvido. artificial. Y hago mi vida y no sé qué. Y después, bañándote, saltando la cuerda, en algún momento empiezo como... Te llega. Sí, me empieza a llegar como los versos con rima y cuando vienen con rima digo, listo, esto ya está listo. Sí, es momento. Teléfono, pa, y escribo. Wow. Pero no me ha pasado de decir, de sentarme, no. Lo he usado al revés. Dije, ok, estamos gobernados por el subconsciente. Yo, el trabajo más fuerte, mi aporte más grande es hacer terapia. Y ordenar eso en rimas y ofrecérselo a la gente. Entonces, mi laburo es terapia. Entonces trato de estar atenta a eso. Si estoy explorando algún tema, miro documentales de ese asunto. Sí. O darle al cerebro paquete de vocabulario que lo ayude a conectar, porque no hace falta que lo memorices. Una vez que lo veamos, como está todo el subconsciente, queda toda esta data girando atrás. Y por eso probablemente después el poema puede venir bastante completito, porque le di de comer en otros ángulos. Como a veces no, como a veces han salido poemas sin ningún pedido, ni yo haber pensado algún tópico. Sí. Me ha pasado de escribir un poema y que no me gustara. Es decir, normal. Este poema no, pero decir este poema le falta belleza, por ejemplo. Lo tenía escrito el año pasado. Y lo leo y digo, no, a este poema le faltan cosas. La belleza nos ataca, los cánones de belleza nos atacan por muchos ángulos. Y hice el trabajo de decirle al cerebro, tráeme de cosas nuevas. Más información. Terminó siendo uno de los poemas más largos del libro, es uno de los poemas más largos junto con Votos. Pero hacía falta que mostrara todo. Claro. Más información para sí, terminarlo. Oye, me gusta eso porque además en el mundo creativo también es como mucho diferentes opiniones del momento de crear, ¿no? Hay quienes dicen que sentarse y hacer el ejercicio creativo de escribir y como literalmente como si fuese una tarea, puede ser un ejercicio mental también de un músculo y que de ahí puede salir. Hay otros que dicen esto como es el momento y la inspiración y viene y tal y ya está. Y que muchas veces también hay gente que dice hay completo silencio, no hay nada de inspiración por mucho tiempo. No sé qué hacer para que baje, porque también es como mucha presión, ¿no? Que uno le pone a su creativo interno y ven, tráeme y necesito y tal. Desde donde lo haces también influye mucho, ¿no? A veces la cabeza te dice, no es el momento. No, y ya claro, está. te falta. Te falta entender. Te falta entender, sí. Abrir más panorama, ¿no? Más. Y me gusta mucho eso que dices también para quien lo quiera aplicar, como porque siento que es interesante, como el hecho de le doy la información y voy y hago mi vida. O sea, claro. no me quedo ahí estancada no, vivo, salgo en playa, lo que sea. Llegará cuando tengan que llegar, pero hacer las paces con eso es complicado cuando uno quiere vivir también del arte. Que bueno, no sé si tú quieras vivir del arte o... Me encantaría estar todos, revoleando, ¿no? este sombrero todo el día. A todos, sí. Me parece un planazo. Pero creo que hay muchas partes mías que me reclaman y me piden diferentes niveles de exigencia. Yo creo que haber estudiado tanto y haberme visto en posiciones de mucha responsabilidad y sentirte pleno y capaz porque estás resolviendo cosas difíciles, es algo que a mi cabeza le gusta. Okay. Entonces también fue amigarme con, tengo un trabajo muy bonito hoy, muy tranquilo y en relación al ritmo que yo llevaba antes, esto es como, me aburro. Claro, me sobra el tiempo, ¿qué hago? Sí. Entonces dije, ok, fíjate que como uno es un compendio de cosas, cada uno te pide cosas diferentes. Yo creo que con que el arte que yo hago hoy me ayude a mí vivir, es suficiente. Sí, ya, no más. Porque a mi cabeza, con lo que estudió, con lo que hizo, le da para generarme económicamente. Si en algún momento esto genera económicamente, que tenemos que ser realistas, y es poco viable. Poesía no es el género literario más leído. Yo mucho tiempo no tengo. Necesito ir a trabajar para pagar cosas. Hay un mercado en torno a determinados formatos de entretenimiento, pero con que yo pueda tener un impacto positivo en mí y en los que están en torno, me parece que ya está bien. Qué bien. Sí te entiendo lo del proceso creativo en el sentido de que
estamos muy acostumbrados a tratar de definir metodologías para todos. Exacto, automatizar. ¿Viste? Y ahí Es decir, se pierde la Te creatividad. sentás, te pones un té, te pones una música relajante. No, yo he escrito poesía llorando, descompuesta. Y ahí sale Y lo más mal real. comida y triste. Sí. He escrito poesías de muy buen ánimo. Cada uno tiene su manera, y también esa manera no es fija tampoco. ¿Viste? Porque si no es como esto de pedirle al yo creativo. Como es creativo, es tan creativo que te va a traer la idea de maneras que a vos no se te ocurren. Exacto. No lo podés superar en decirle. De hecho, yo siempre digo, busca un poema, haceme un poema en relación al tema. Si se te ocurre una mejor idea, dale. O Sí, cuando sí, digo, sí, Dios, por darle. favor, necesito una mesa, ayúdame a encontrar una mesa en la calle. Siempre digo esto. La mesa tiene que ser así, asá, pero si se te ocurre algo mejor, estoy. Ok, ¿Viste? me gusta. Yo creo que a mí este arte me ayudó a mí vivir mejor, pasar unos años de vida en las que estaba muy sola, muy triste. La poesía también fue la posibilidad de ir al escenario y decir, esta es mi verdad. Estuve callada 40 años, esta Ahora es mi verdad. escuchen. Total. Y todavía la entrego Es bonita. momento. ¿Viste? Oli. Entonces, Agradezca. agradezcan que no estoy acá con una metralleta Sí, sí, escondida sí. atrás del sombrero. Después de todo lo que he descubierto, agradezca que... Como muchas personas, ¿no? Que han tenido como infancias muy duras. Y No, lo no soy una transforman. mártir, pero sí me parece que uno se sobrevive a uno mismo en etapas difíciles, personales. Creo que eso me vino a traer el arte. Hoy me doy cuenta que tiene un espacio enorme en mi vida. eh, y que tengo que ocuparme de él. Total, es cierto. ¿Viste? Estos días pensaba justo en esto de el ser creativo, porque pasa, creo que te ha pasado, uno llega a un nuevo trabajo, eso, o a cualquier nuevo lugar y la creatividad se pone en marcha, porque estás empezando y teniendo nuevas actividades, nuevas cosas que hacer y empiezas a crear un mecanismo y luego lo automatizas. Y yo decía, claro, en el momento en que uno automatiza ya deja ese ser creativo por fuera de esto porque ya encontraste algo que te funciona y ya lo vuelves eso, trabajo. Por eso yo siento que el arte te mantiene en constante creatividad, pero igual hay gente que, y lo hablábamos la vez pasada con Nacho, decíamos como hay gente que no tiene como tal que la poesía, que la pintura, que yo no sé qué, y se encierra mucho el arte en todas estas cosas y quien está fuera de eso se considera un ser no creativo y siento que para mí, para mi forma de ver el mundo, todos tenemos esta parte creativa, depende de nosotros estar siempre constantemente dejándola ser y no automatizando Sí. al cerebro que siempre va a buscar la comodidad y que para mí siento que esa comodidad es llevarlo al piloto automático en el que mucha gente vive y que siento que hay un vacío muy grande ahí porque ¿dónde está tu ser creativo que te lleva a buscar nuevas soluciones, a crear empresa, a cómo manejo este problema, esta solución? El arte es una solución a la terapia, el arte es una solución a lo que uno va sintiendo, de lo que uno va pensando. Siento que todos deberíamos también llegar a ese punto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sientes que todo el mundo tiene una zona donde podría crear, así no sea poesía, así no sea música, pintura? Yo creo que la componente creatividad es como si, viste, hiciéramos esta división entre estas profesiones son creativas, estas no. Las personas creativas se comportan de este modo. Nos Y encanta esto poner es- todo en casillas. Sí, y nos vamos y nos olvidamos de un punto primordial y es que, por defecto, el cerebro es creativo. Punto. La creatividad es el proceso mental de conectar una neurona con otra neurona. En el camino hay un montón de caminos diferentes que puede tomar. La creatividad Decisiones. es cuánto vos ponés en práctica diferentes caminos neuronales. Entonces, el arte quedó como el representante o una actividad manual, ¿no? De una actividad creativa porque aparece un color, un pincel, y en realidad es atar ideas de maneras diferentes. Punto A con punto B. Claro. Total. Por supuesto que según a ver, una persona que tiene un entramado neuronal más ejercitado en la resolución de problemas manuales porque en su casa hizo pintura, agujereó, lijó, le enseñaron. Muy probablemente esta persona, hoy, 20 años después, para resolver un asunto, tenga toda esa cosa que practicó de jovencito, o en cualquier edad en realidad, pero esa data queda y es
se conecta con la neurona con del problema de la situación de hoy y se genera una solución creativa. Pero en realidad antes de la solución está el tramado neuronal. Entonces es cómo alimentamos el tramado neuronal para poder tener un cerebro más creativo, más conectado. Por ende, más activo, siempre. Claro. No tiene que ser necesariamente voracidad de aprender, porque el cerebro se cansa. También hay una parte consciente que nosotras, estoy leyendo acá Abril, bien, pero todo, acá está mi punto de atención, ¿no? Pero todo esto que se ve en forma periférica, toda esta visual, el cerebro está chupando toda esta data. Absorbemos una cantidad de datos brutales por segundo. Todo el tiempo. Entonces, no sé si tiene que ver tanto con ir a buscar, sino como, a ver, qué cosas ayudan a la red neuronal. Leer. Leer, está comprobado científicamente que para donde leas hay algo que se produce en el desarrollo del criterio y pensamiento abstracto. Ponerte en el lugar de otro, recordar la historia. Yo abro el libro y digo, bueno, voy a hablar ahora, estoy leyendo un libro de una trilogía una hexalogía, Los hijos de la tierra, se los recomiendo. Leer, perfecto. Escuchar buena música, sin texto. No querés a Bad Bunny que te esté diciendo revoleame el culo, no querés al otro que te esté diciendo me quiero pegar un tiro, nada, porque está todo lleno de creencias, de limitaciones, de esos cantantes que están cantando lamentaciones, pero no son soluciones. Escucha música instrumental, escucha piano, escucha violín, escucha los Tiny Desk instrumentales, tiene unas cosas brutales. Sonidos diferentes, el cerebro conecta en cosas diferentes. Este sonido me recuerda a no sé qué, bla, bla, bla. Algo estás haciendo en tu vida. Bueno, me tengo que comprar unas zapatillas, blancas o negras, no sé. ¿Por qué no aprovechás esa noche y en vez de meterte en Instagram, buscas un documental? ¿Cómo se hacen las zapatillas Nike en el mundo? Enter. Y te enterás de algo que para vos es nutritivo. Entonces resulta que eso te informó, te da cultura general, usaste el tiempo correctamente, te nutriste, no escuchaste quilombo, queja, no estuviste alimentando toda la red neuronal por defecto, eso hablamos después, y te enteraste, resulta que te conviene mejor tal zapatilla por tal cosa que entendiste en mayor profundidad. Eso es creatividad. Exacto. Darle buena comida al cerebro. ¿Viste? Exacto. Y también que descansar, piense un poco en lo que decías de este tipo de música comercial, que viene siendo comercial un poco también es por que para el cerebro también es una repetición, que se critica mucho el reggaetón y todo esto. Igual yo lo consumo, la verdad. O sea, yo para limpiar estoy. Sí, exacto. Y por ahí cuando digo, ay, Estefa, ¿qué estoy descansar? escuchando? Porque claro, cuando te das cuenta de las cosas que dicen, decís, ay, no me siento cómoda bailando esto. Ya no quiero escuchar esto. Pero porque Karol G es más poética. Ajá, sí, depende Karol igual G también. es más poética. Bien, viva Colombia. Sí, es mucho más dulce, ¿viste? No. Pero es importante, o por ejemplo yo cocinando, charlas de BBVA aprendiendo juntos. No tenés anuncios, te habla un solo tipo. Son muy buenas. Ejercitás la escucha activa. Ajá. Podés hacer otra cosa mientras lo que quieras. Exacto. Pero también está el contenido de eso, que duerme un poco el cerebro, o sea, de repetición de la repetidera o escuchar algo que no te directamente, un podcast que no te da información extra o lo que sea, como de este tipo de comediantes. Yo escucho muchos podcasts de comediantes también, pero conscientemente eso sí lo hago, que es como, siento que he recibido tanta información hoy, escuché el podcast de BBVA, de Aprendamos Juntos, me dio un montón de información y digo, ya, necesito algo que me desconecte, quiero reírme, bobadas, cosas que no me voy a acordar, pero ya está, necesito, y después sí, cuando quiero, lo mismo me pasa al escuchar música, cuando quiero algo que yo digo, necesito algo nuevo, busco y me pongo en el Spotify y digo como, bueno, esto me gustó, esto no, y voy buscando las referencias, o si el algoritmo me manda algo que me gusta, lo agrega a una playlist y así. Pero cuando quiero estar en completo descanso, me voy a lo que yo ya conozco y a lo que he escuchado siempre. Sí. Que siento que las que no fallan. Descanso. Las canciones que no fallan. Y que te vuelven un poco a casa, siento yo, que te vuelven un poco a la infancia. Para mí son esas las que no fallan. Bueno, ya vamos cerrando. Me gustaría saber rápidamente, de pronto, ¿tienes referencias tú, tipo, para hacer tu arte? Como que tú digas, me gusta mucho esta persona o cómo escribe o cómo hace tal, ¿o no? No una sola, no alguien en particular.
tampoco sé mucho de poesía. La verdad es que a medida que fui desarrollando este arte me di cuenta que tenía que investigar más, entender cómo era esto de las métricas, porque toda mi poesía es rimada, pero entiendo que es contemporánea, que se llama, y es de prosa libre. Retomamos. Problemas técnicos. Pasa. Bueno, nada. Muchísimas gracias. Creo que sería, o que estábamos en que estaba, es que ¿En qué estábamos, María? de las referencias me estabas contando. De las referencias poéticas. Sí. Nada, te decía que ninguno en particular, ningún autor en particular que diga, bueno, toda su poesía me gusta o yo siento que me encaja más cuando leo el poema y digo, esto yo lo recitaría o esto yo lo podría encarnar. Claro que de eso se trata un poco las referencias también, sí. ¿no? Como tomar ideas. Sí. Porque al 100%, cuando estás de acuerdo 100% con algo, dudoso, ¿no? No pueden. Sí, algo siempre a uno le va a dar como algo. Pero no sé, hay autores, por ejemplo, clave como Mario Benedetti. Ok. Tiene poemas con una fuerza brutal, No te salves. Muy bonito. Me sale Wilst, pero no me sale el nombre. El que escribió Soy amo de mi destino, capitán de mi alma. No Bueno, sabría decirte. Entonces, en conclusión de referencias, o sea, no tengo uno solo. Veo si el poema me encaja, si yo lo pudiera encarnar, si yo puedo encarnar esa palabra, si yo me la creo, si la viví y del modo en que ese otro poeta lo organizó, me permite a mí encarnarlo, me gusta, pero si no, me queda mucho por aprender, porque este arte lo fui descubriendo mientras lo hacía y fui entendiendo que había otros que habían tenido un impacto muy grande en la poesía y por qué. Así que soy alumna de la poesía también. Claro, pero igual entender también que tú lo puedes hacer diferente. Siento que eres también un poco, puedes llegar a ser referencia de muchas personas que entienden la poesía, que quieren hacer poesía y entienden que, como lo hablábamos hace un momento, que es como algo así medio que hay que buscarle y medio entender y yo no sé qué, y escucharte a ti puede ser referencia de la poesía no solo es lo metafórico y súper rebuscado, sino algo claro. Creo que estás abriendo camino ahí, ¿no? Sí, o el dolor también, así como la poesía también o cae en el amor, ¿no? O cae en el desgarro brutal. Tenemos esta autora tan conocida en Argentina, que ahora no me sale el nombre, obviamente, que era muy triste porque ella atravesaba un proceso depresivo. Okay. Entonces sus poesías eran muy oscuras. Entonces, claro, la poesía quedó como teñida entre estos dos polos, ¿viste? De que una poesía se la das a un enamorado, una enamorada, expresás la locura de tu amor con una poesía y esta poesía viene a decir, no, tenemos una manera más bonita de hablar de temas incómodos y como es tan incómodo, tal vez poéticamente no sea todo mejor. Ok. Pero sí, así lo veo. Lindo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí. Gracias por venir, por tu tiempo, por todo tu conocimiento, tus palabras, principalmente por tu arte, que creo que es, siento yo, un regalo para muchos de nosotros. Wow. Creo que de corazón te lo quiero decir. Gracias, Juli. Cuando te escucho y la primera vez que te lo he dicho muchas veces, siento que es como alguien que pone en palabras lo que en algún momento sentí y que yo como, gracias, de verdad. Es real. Es lindo. Entonces, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos seguir, encontrar? Cuéntanos de tu libro, muéstralo si quieres a la cámara. Porque los artistas son así, ¿viste? Se olvidan de vender lo propio. Sí. Esto me pasa mucho. ¿Cómo vas a vivir de esto si no lo muestras? Que dije, que hice yo, voy a los Open Mix y me olvido de ofrecerlo. Gracias, Juli. Gracias por tus palabras, gracias por la escucha. Es muy bonito poder reflexionar con alguien sobre el arte que uno hace, porque si no hay alguien que entreviste, hay preguntas que quedan sueltas, así que gracias por el espacio. Bueno. Mi nombre es Estefanía Dottori, una vez más, como @Dottori Estefanía. Me pueden encontrar en Instagram y si no, este libro lo pueden encontrar también por Amazon, que es Poesía para la Conciencia con S,
que significa algo muy distinto a la conciencia. Wow. Nada, gracias por el espacio. Seguro, si alguien quiere contactar por algo en particular, a través de la producción van a poder hacerlo. Súper, qué bueno. Un aplauso, síganos, compartan esto con quien quieran, suscríbanse. Búsquenme. Eso. Búsquennos. Compartan que esto merece ser escuchado. Muchas gracias por su tiempo, por vernos hasta aquí y pues ya estaría. Hasta Adiós. luego.